A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al programa Quito TV a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV, pero además nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net o en Facebook Live como Telesucesos Quito. Además, este y otros programas que se producen en el canal son subidos a la plataforma de YouTube, donde entrando como Telesucesos HD pueden encontrar este programa, compartirlo, hacer sugerencias, hacer críticas, etcétera, etcétera. El día de hoy nos acompaña el doctor Simón Espinosa Cordero, como lo hace todas las semanas, en la co-conducción de este programa, y tenemos invitado el día de hoy al doctor Jesús Aguinaga Zumárraga, quien tiene una dilatada trayectoria dentro de lo que es la docencia y también dentro de otras líneas del quehacer diario. Bienvenido doctor también, ¿cómo están? Jesús, nos alegra mucho que nos acompañes, porque tú eres un ciudadano ejemplar y digamos también un católico ejemplar. Entonces, vamos a preguntarte de tu pasión por la docencia de la historia, pero antes, con tu permiso, ya hablamos previamente, si nos podrías contar un poco tu servicio a la Iglesia Católica en calidad de qué. Por favor, tienes la palabra. Gracias, doctor, Simón, bienvenido. Gracias, arquitecto. En primer lugar, yo quiero agradecer a Telesucesos, un canal tan importante y tan cultural, porque realmente es un honor para cualquier persona pues encontrarse acá. Agradezco al canal, igualmente al arquitecto David López por esta invitación y al doctor Simón Espinosa también por la invitación. Y entre paréntesis quiero decir que le agradezco a Simón porque en realidad yo fui alumno del doctor Simón Espinosa en la Universidad Católica, hace tantos y tantos años obviamente. Pero ¿En el siglo pasado no? No, bueno, sí, en el siglo pasado, Claro. en el siglo pasado, claro que sí, pero fíjate que incluso en el siglo actual, la imagen de ti que tenemos quienes fuimos tus alumnos, imposible olvidarla, imposible. Muchas porque gracias, de mi los querido maestros, Jesús. de los maestros de primer orden, ejemplares, que han dado testimonio y que han sido maestros, no solamente instructores, no solamente profesores, sino maestros, es difícil olvidar de esos cuantos, tal vez a lo mejor pocos, no muchos, que uno ha encontrado en el camino de la vida, y uno de ellos para mí eres tú, Simón. De tal manera que realmente mi admiración completa desde que fui tu alumno y ahora pues que me has invitado a esta entrevista. Muchas gracias, Jesús. Bien, contestando a tu pregunta, personalmente he tenido en mi vida dos grandes pasiones. La primera pasión ha sido por la educación, en la que he servido 50 años ininterrumpidos en 18 colegios y en 8 universidades. La última en la que fue mi vida, en donde transcurrí 30 años como docente y como directivo, pues fueron, sí, 30 años de una verdadera alegría de haber participado, de haber incursionado en esta universidad, la Universidad Católica. Pues en ella me jubilé, en ella serví la mayor parte del tiempo y bueno, pues hoy pertenezco justamente a la Asociación de Jubilados de la PUCE,
porque evidentemente pues el tiempo llega y ya no podía evitar que esos 50 años continúen, sino realmente más bien hoy un poco hacer un acopio de experiencias para con esas experiencias poder compartirlas en tantos medios, en tantos sitios donde pues a veces me convocan como en este caso. Mi segunda pasión, en cambio, ha sido siempre mi servicio a la iglesia. Mi servicio a la iglesia, obviamente a la Iglesia Católica, a la que pertenezco y obviamente pues a cuya doctrina he sido o he tratado, mejor dicho, de ser en medio de mis imperfecciones como ser humano, pues he tratado de ser lo más fiel posible y más que todo quererla, entregarle mi servicio. Y por eso es que actualmente estoy, ayudándola, colaborando con ella como diácono permanente. El diácono permanente es el diácono que, siendo casado, puede ejercer ciertas funciones en la iglesia, pues un poco similares a las del sacerdote, exceptuando obviamente unas 2 o 3 cosas que no lo podemos. Por ejemplo, nosotros no podemos confesar, tampoco podemos nosotros, realizar pues la consagración en la misa, no podemos. Entonces, libre de esas 2 cosas y también cuando se tiene que dar pues los auxilios últimos a un enfermo, la extrema unción, tampoco lo podemos. Pero libre de esos 3 puntos, en todas las demás cosas o aspectos o actividades podemos nosotros colaborar y apoyar, como es el caso, por ejemplo, de celebrar matrimonios, celebrar bautismos, bendecir a personas, bendecir a casas, a instituciones. En la misma misa nosotros podemos proclamar el Evangelio y además de proclamar el Evangelio también dar la homilía respectiva. Entonces estamos prácticamente facultados para todas estas funciones con las que apoyamos a la causa del sacerdocio y a la causa obviamente de la iglesia. De tal manera que en esto me encuentro desde hace unos 8 años en que fui consagrado como diácono permanente. Y digo, esta es mi segunda pasión porque mi vida ha tenido un objetivo que es el servicio. La resumo en esa palabra. Primero el servicio a la educación y actualmente el servicio espiritual, el servicio de consejería, el servicio en varias cosas a la iglesia a la que tanto amo y a la que me debo realmente. Entonces, estos son mis 2 grandes capítulos, ¿no?, a los que me puedo referir por el hecho de haber colaborado en uno y de estar actualmente inmerso en lo segundo. Sigue. ¿Cómo se da esa consagración de diácono permanente? ¿Cómo hace? ¿Eso viene una orden desde el Vaticano? ¿Cómo es? Cuéntenos un poco ese asunto. Con mucho gusto, arquitecto. Bueno, primeramente uno tiene que hacer la solicitud por sugerencia de algún sacerdote, de algún obispo, hacer la solicitud respectiva al arzobispo de la diócesis a la que pertenece la persona que tiene esta aspiración. Con esa carta, pues evidentemente la iglesia, a través del arzobispo, le presenta una serie de requisitos que debe cumplirlos para que pueda llegar a consagrarse como tal. Todo se desarrolla en el ámbito de la ciudad a la que pertenece el aspirante. ¿Requisitos como cuáles? Ya, pero no en todo caso la cuestión del Vaticano, sino netamente aquí. Correcto. Requisitos, por ejemplo, tiene que presentar papeles como el caso del certificado de bautismo, el certificado, la constancia de que ha sido confirmado, de que, pues es casado eclesiásticamente, es decir, tiene el matrimonio eclesiástico, entre los principales papeles de esos. Pero también referencias de sacerdotes, de profesores, de obispos que puedan acreditar el que este es un aspirante que sí, que puede y debe seguir este pedido. También hay que evidentemente presentar pues la certificación de haber realizado también estudios en filosofía y en teología. Estudios que aunque no sean tan completos, pero que sí sean estudios que le permitan no solamente entender, sino también luego posteriormente poder ayudar y practicar con aquellas enseñanzas teológicas y filosóficas a la feligresía. Además de esto también pues tiene que la persona esperar unos 3 periodos de tiempo. El primer periodo le consagran como ministro extraordinario de la Eucaristía. Habiendo recibido esta consagración, hay que esperar 1 año, año y medio aproximadamente, para que reciba la siguiente, que es la consagración como acólito, ¿no? Es decir, recibe el acolitado. Luego, igual, otro año, año y medio, y recibe, en cambio, el otro ministerio, que es el ministerio de la palabra, para efecto de que sepa intervenir en las homilías, etc. Y terminado esto, pues esperando asimismo 1 año y medio o 2 años, finalmente recibir el diaconado
permanente. Pero hay un requisito que antes de recibir el diaconado permanente, aunque haya cumplido con todos los demás requisitos, no podría ser diácono si es que usted no tiene la autorización firmada y escrita de su esposa. Es decir, que la esposa es la que tiene que dar la autorización para que realmente él pueda aspirar a esta dignidad. Si la esposa no le autoriza, puede haber cumplido todos los demás requisitos, es imposible llegar a ese punto. Mi esposa, una gran compañera, por cierto, y realmente pues una persona muy de Dios, que ha sido compañera extraordinaria. Ella no solamente me dio la autorización, sino que incluso pues me ha apoyado en todos los sentidos, en todo lo que había que hacer. Cuando tuvo que ir a la curia, por ejemplo, para prestar su juramento ante la Biblia de que ella va a ser un motivo de colaboración con mi persona, lo hizo rápida e inmediatamente. Cumplido esto, entonces se realizó la ceremonia en la Catedral Metropolitana de Quito, con la presencia del arzobispo y del obispo auxiliar, quienes estuvieron ahí para presidir la ceremonia, y obviamente pues en la misa que se realizó en la catedral, entonces me tomaron el respectivo juramento, y ya pues con toda la vestimenta que tuve, los ornamentos como diácono, entonces hice las respectivas ceremonias de obediencia al arzobispo, a la iglesia, etc. Y con esa ceremonia, con esa misa, entonces ya quedó cumplido todo, y pude empezar ya el ejercicio del diaconado permanente. Más o menos en síntesis, esto es lo que ha ocurrido. Oye, Jesús, de modo que si en un futuro tendría que ser próximo, porque ya estamos de edad, hubiera la autorización de la iglesia para ordenar sacerdotes casados, tú lo harías, me imagino, ¿no? Sin duda. Yo pienso que tendría pues como decir, quizá el principal requisito de haber entrado en este proceso, claro, por el hecho de ser diácono permanente. Claro. Pero naturalmente yo me debo ante todo a la iglesia en la obediencia. Por lo tanto, si es que eso no se diera en ningún momento, pues evidentemente para mí no es una cosa imprescindible el que tenga que llegar a ser sacerdote para continuar en este ejercicio como diácono permanente. Pero si la iglesia en algún momento me llamara por tal o cual circunstancia que pueda darse en la vida en un futuro, pues evidentemente yo estaría siempre dispuesto a colaborar, porque repito, mi intención no es otra que servir a la causa de la iglesia, a la causa de Dios, de la manera más obediente y de la manera total. Correcto. ¿Los diáconos son asignados, los diáconos permanentes, a una parroquia específica? Así es. Los diáconos somos asignados a una parroquia específica o a un trabajo específico. En mi caso personal, he colaborado hasta el momento como diácono en unas 5 parroquias. Las 2 que actualmente en este momento son las parroquias en las que estoy colaborando son la parroquia de Luluncoto, en donde trabajo en la formación de matrimonios y también en la formación de ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y la otra parroquia en la que ejercito más actividades, es más completa mi aporte, mi colaboración, es en la parroquia de Cayambe. Esta parroquia que es tan grande porque prácticamente es un cantón, ¿no? Pero en la parte eclesiástica es una parroquia. Entonces en esta parroquia pues yo acudo cada 15 días para prestar mi contingente, ya sea en la celebración de matrimonios. Ahí sí lo hago, por ejemplo, el 7 de diciembre pasado celebré 5 matrimonios, bauticé a 20 niños, preparé a unas 3 señoras y a viudas que tenían más de 70 años y no hacían la primera comunión todavía. Preparé a ellas, también tuve una reunión de formación para los catequistas, otra de formación de matrimonios también allá, y otra un curso prematrimonial. Entonces fue un día totalmente completo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces ahí voy cada 15 días para colaborar en este servicio con el padre Ramiro Rodríguez. Perfecto. Una pasión entonces la entrega hacia lo que es la Iglesia Católica, hacia el servicio a la Iglesia Católica. La otra, la docencia. La docencia. Hablemos un poco de dónde nace esa pasión a la docencia. Sí, mis padres fueron profesores, ¿no? Mi padre fue profesor secundario, mi madre fue profesora de primaria. Ellos igualmente eran unos enamorados de la educación. ¿Aquí en Quito? Nosotros pertenecemos a la provincia de Imbabura. Ya. Entonces es allá donde ellos iniciaron, trabajaron la mayor parte de su tiempo, pero ya en los últimos años mi padre vino acá, trabajó como rector de algunos colegios,
Y obviamente pues con este antecedente y este panorama que tenía, además de que mis hermanos mayores también fueron igualmente maestros, yo tuve en mi casa dos hermanas religiosas, una religiosa Laurita y otra religiosa de la Providencia, que actualmente todavía vive, la otra ya murió. Mi hermano, que fue abogado, también fue profesor igualmente en la Católica, como abogado en la Facultad de Jurisprudencia. Entonces fue una familia realmente en la que la parte pedagógica, la parte de la docencia era nuestro quehacer y nuestra conversación diaria y nuestra alegría, y a ella nos dedicamos todos. Entonces yo, que soy el hermano menor de todos, pues no podía faltar que también tenga yo este enamoramiento, este amor por la educación, ¿no? Naturalmente pues bastante también influyó en mí la educación que recibí con los jesuitas, tanto en el Colegio San Gabriel como también posteriormente en la Católica. Yo tengo un amor muy especial a la congregación de los jesuitas, porque realmente en ellos encontré muchos testimonios, varios sacerdotes que fueron pedagogos, verdaderamente pedagogos, y entonces pues evidentemente estas cosas se me fueron como filtrando en mi alma y mi corazón, y luego al ver ya más adelante que yo podía ser uno de ellos en el sentido de ayudar a los niños, a los jóvenes, para que puedan pues crecer como seres humanos, no dudé ni una sola vez en entregarme completamente, a pesar de cualquier contratiempo, de cualquier dificultad que en el camino hubiera tenido. Qué bien, ¿no? Así es. Entonces, nos vamos a la historia. Sí, sí, Simón. porque tus historias están buenas, pero vamos a la historia. Correcto, Sí. correcto, Simón. Sí. Correcto. Entonces entró en el tema de la docencia. Son 18 colegios, me dijo, 18 colegios y 8 universidades. Y 8 universidades. Así es. ¿Y Así dónde es. empezó? ¿En algún colegio? Sí, yo empecé en dos colegios simultáneamente, uno particular y otro del Estado. El colegio particular fue el Colegio de la Inmaculada, que queda frente al Hotel Quito, de mujeres en aquel tiempo, y el otro colegio fue el Colegio Nacional Santiago de Guayaquil, que queda en la loma del Ichimbía. En estos dos colegios yo empecé cuando yo a su vez era estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad Católica. Entonces tenía que obviamente arreglarme los tiempos de una manera muy especial, porque el tiempo es lo que más me faltaba, ¿no? Solo le comento lo siguiente: yo salía, me levantaba pues en casa del descanso a las 5 de la mañana, a las 7 yo estaba en la Católica recibiendo mis clases hasta las 10. A las 10 transitaba rápidamente al Colegio de la Inmaculada, habían 2 jornadas en ese tiempo, hasta la 1 o 1:30 de la tarde. Iba a mi casa, almorzaba rápidamente, no podía perder el tiempo, y enseguida salía al otro colegio, al Colegio Nacional. Entonces ahí estaba yo pues hasta las 6 de la tarde. A las 6:30 tenía que estar ya en la Católica nuevamente para recibir el completo de mis clases hasta las 10 de la noche aproximadamente. A las 10 retornaba a mi casa, estaba a las 10:30 recién pues merendando, ¿no? Y ahí poniéndome a hacer tanto la cuestión de deberes de la universidad, como también preparando las clases, calificando, etcétera, lo que tenía de mis trabajos. En eso pues yo me iba hasta las 12 de la noche, no menos de esa hora. Y a las 5 tenía que estar en pie. Por lo tanto, mis horas de sueño realmente eran bastante escasas, a veces 4 o 5 horas, porque además este trabajo me permitía también financiarme en los estudios. Pero más que financiarme en los estudios era, repito, mi pasión, ¿no? Entregar el servicio a los jóvenes, a las jóvenes, pues en todo lo que yo podía. Y así es como comencé. Perfecto. Leo un libro suyo, estoy viendo desde aquí, que dice La pedagogía que todos quisiéramos, el amor hecho pedagogía. Jesús Aguinaga Zumárraga. La pedagogía que todos quisiéramos, el amor. ¿El amor es la parte esencial de la pedagogía? Sí, arquitecto, efectivamente. El amor viene a ser el alimento nuclear. Yo pienso que si es que no hay amor, ¿para qué decirnos que somos educadores? Y aquí viene un contraste, ¿no?, entre dos polos que yo viví, tanto en el siglo pasado, como hace un rato decíamos con Simón, como en el siglo actual. En el siglo pasado, pues, prácticamente la pauta o el principio era la letra con sangre entra. Este principio realmente, claro que en muchas personas obligó a que evidentemente les guste o no les guste, a la fuerza y como fuera, pues se eduquen, aprendan y salgan adelante. No digo que haya sido el mejor camino, ciertamente no estoy de acuerdo con ese camino, porque era un camino en el que le obligaban al estudiante, le imponían, inclusive se utilizaba la fuerza. Yo no puedo olvidarme, por ejemplo, que estas manos,
muchas veces recibieron reglazos y que en otros momentos con algún profesor, pues, que era, me acuerdo, de la Politécnica Nacional, pues era muy alto en su estatura, vino y nos daban pues puntapiés en las asentaderas, ¿no? Para que de esa manera no volvamos a cometer tal o cual error, o no habernos atrasado la hora de clase, etcétera, etcétera. A veces eran por cosas más bien pequeñas, no cosas grandes ni que con las que hayamos cometido un delito. Pero ese era el tratamiento. Entonces, evidentemente, no, un estudiante recibía todo aquello por la imposición, pero no por convicción. Y yo creo que la educación tiene que ser un camino en el que la convicción logre resultados, más no la imposición o la fuerza, ¿no? Porque si por la fuerza o la imposición recibe un estudiante tales o cuales, digamos, consejos, caminos a seguir, pues lo que va a pasar es que mientras le cuiden, mientras le controlen, evidentemente va a responder de la mejor manera. Pero cuando mañana ese estudiante ya no tenga una persona, una autoridad, un papá, una mamá, que estén pendientes de él, va a hacer lo que a él le dé la gana, y entre comillas, pues, sabe Dios qué cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de ese camino? Un resultado engañoso, un resultado artificioso, un resultado totalmente falso. En cambio, utilizar este otro camino, el camino del amor, es totalmente diferente. Pero me refiero al otro polo opuesto de lo que ocurrió en ese acontecer del siglo pasado. Actualmente, es todo lo contrario, hemos ido al otro extremo, en el que el estudiante puede hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, no puede ser reclamado, porque si es reclamado, él acude y presenta su reclamo a la autoridad de que le han violado sus derechos humanos. El mismo papá y mamá no pueden tratarle con cualquier término o exigirle algo, porque igual puede, el niño incluso, puede, digamos, acudir a los derechos humanos y quejarse y presentar su queja. Es decir que, en definitiva... Absurdo, porque hoy en día habría que incluso, pues, irle a hacer una solicitud al padre de familia para decirle, mire, le pido por favor que su hijo nos autorice para que su hijo no pierda el año. Es decir que, en definitiva, hoy en día hay una flojera, y la flojera es un error verdaderamente garrafal, terrible, tremendo. Entonces hemos ido al otro polo, en el que el estudiante se convierta en el sujeto de hacer lo que le venga en gana. Y eso es un absurdo tamaño. Por lo tanto, el un extremo y el otro, yo personalmente no concuerdo con ninguno de los dos. ¿El punto de equilibrio cuál es? El punto de equilibrio es justamente cuando nosotros tomamos como maestro al maestro de maestros, a Jesús. Jesús, por ejemplo, en sus parábolas, ¿no?, en sus comparaciones, él, ¿qué hacía? Daba los respectivos consejos, pero los daba con sabiduría, con respeto a la persona, con amor, y era muy firme en lo que él decía. Él utilizaba la firmeza de un hombre que era autoridad, obviamente, en la materia como educador, pero al mismo tiempo los hacía con misericordia. Los consejos de Jesús eran consejos misericordiosos. Por eso él ponía las parábolas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, por decir un ejemplo, con la que él enseñaba cómo las personas tenían que digamos, reformar sus actitudes y comportamientos o cambiar simplemente su estilo de vida. Entonces, este maestro que para mí fue mi maestro ideal, el maestro del que yo parto para efecto de haber justamente poder escrito este libro. ¿Qué es lo que él presenta como la pedagogía precisa y concreta? La pedagogía del amor. El amor. Es decir, el amor que no es otra cosa que simplemente el tratar a los estudiantes como personas. El tratarles con firmeza, exigirles que si algo está mal, pues obviamente eso no lo hagan. Pero para exigirles y para darles un consejo y para inclusive pues hacerles cualquier reclamo, no hace falta una palabra grotesca, no hace falta un puntapié, no hace falta un pellizcón, no hace falta una mala cara del maestro, sino simplemente que el maestro con amor y misericordia le diga: esto no está bien, tú no puedes continuar con esto porque esto te va a llevar al camino de tu infelicidad. Y hacerle pensar a la persona. El asunto no es solamente decirle, sino ayudarle a pensar. Una metodología dentro del proceso del amor es esa, ayudar a pensar a las personas. Y ayudar a pensar a las personas significa que ellas aprendan a razonar, aprendan a distinguir, a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo que conviene de lo que no conviene, ¿no? Y si para esto utilizamos esta medida o esta práctica del amor, de darle confianza, pues evidentemente es el camino, el más preciso, como el camino del humanismo que yo le llamo. Aquí tengo, por ejemplo, un parrafito que lo quiero leer. Por favor. Sí. El humanismo pedagógico contiene un principio que dice: venid jóvenes aquí se aprende.
no se atormenta, se aprende con gusto todo lo que enseñan personas a quienes se las ama, porque ellas saben amar. Y también dentro de estos principios que los elaboré yo, hay otro que yo digo, pues vengamos al aula de clase y hagamos del aula de clase un lugar de encuentro humano. El aula de clase debe ser un lugar de encuentro humano, no un lugar de tortura, no un lugar pues de tormento, de sufrimiento. ¿Cómo lo encuentro? ¿En qué sentido? Un lugar de encuentro humano en el sentido de que el profesor, maestro y estudiantes tienen que dialogar los problemas, tienen que dialogar, cruzar opiniones en cuanto al conocimiento y en cuanto a las dudas, aquellas cosas que de pronto el estudiante esté equivocado, ¿no es cierto? Que el maestro genere un diálogo constructivo, un diálogo pacífico, pero un diálogo de razonamiento, un diálogo de respeto, un diálogo que le permita al estudiante ver y distinguir, que él sea el que distinga y él tome la decisión, pero el maestro le abre el camino con las luces que le va a dar, ¿no es cierto? Con las luces que le va a presentar al estudiante, y el estudiante será entonces el que con esas luces, con esos razonamientos, con ese diálogo, él va a razonar, a distinguir y finalmente a tomar decisiones que tienen que ver con su propia felicidad o de pronto con su desgracia. Pero ya esas son decisiones que las toma él. No es el maestro el que le da tomando decisiones, ni el que tampoco le impone a que tome tales o cuales decisiones, sino que el estudiante, él es el actor. Él es el que tiene que tomar las decisiones, pero con la ayuda de un maestro, no repito, de un instructor, porque el instructor únicamente reparte conocimientos, entrega fórmulas, hace conocer la física, la matemática, etcétera, etcétera. No, sino, digamos en este caso, con pensamientos, con palabras que sean conductoras, que sean propiciadoras de un cambio en ese joven, Pero con el amor. Pero esto, Jesús, parece que se puede hacer con grupos pequeños, pero en clases de 40, 50 debe ser muy difícil. ¿Has tenido experiencia de esto? Claro que sí, por supuesto. ¿Ah, sí? En la Universidad Central, por ejemplo, yo tuve un curso de 200. Cuéntanos la experiencia esa. Sí, una experiencia nada fácil, ¿no? Estarías Nada fácil. como Daniel en el lago de los leones. Exactamente, ni más ni menos, Simón, exactamente, ¿no? Y otros grupos en los que, por ejemplo, en otras universidades, pues en la misma católica he tenido grupos ya no de 200, sino de 50. También no es fácil. Yo diría de 30 estudiantes para abajo son grupos ya manejables. De 30 para arriba es muy difícil. Ya yo pienso que ahí entra un poco, primero la parte de que tú tengas amor y cariño a esos 200 jóvenes que están ahí. Aunque varios de ellos, cuando tú entras al aula, te mostraron mala cara, se burlaron de pronto, lanzaron algún insulto, alguna tontería, alguna patanada, ¿sí? Pero tú ante eso no te doblegas. Porque si tú te doblegaste ante eso, ya perdiste a ese auditorio de 200 estudiantes, ya perdiste. Tú no te doblegas y sigues con la suficiente calma y armonía a ellos presentándoles cómo es tu manera de pensar, qué quieres tú de ellos, cómo vas tú a llevar la materia, ¿no es cierto? A tal punto de que yo me acuerdo, por ejemplo, en la clase de Jesucristo y el hombre de hoy en la católica, en la que yo tenía 50 estudiantes, pero evidentemente a ellos hablarles de Jesucristo y el hombre de hoy, o hablarles de religión, era como decir, repitamos la repetición horrorosa, cansona que el profesor o la profesora hacía en el colegio. Repitamos eso acá en la católica. Y entonces decían, tenemos religión. Entonces de suyo entraban, se te ponían con los pies sobre el pupitre, conversando entre unos y otros. Entonces yo les decía, miren chicos, chicas, yo solamente les pido que ustedes me escuchen esta primera clase. Si luego de esta primera clase ustedes digamos, pues no les agradó y ven que simplemente esto no va a servir para la formación de ustedes, yo en las siguientes clases les prometo que no les obligo a que vengan. Les tomaré el examen cuando haya que tomarles el examen, para que simplemente pues rindan, saquen la nota que necesitan para ganar el semestre y eso es todo, pero no les obligaré. Solo quiero que ustedes se comprometan a que en esta primera clase me escuchen todos, pero con atención, letra por letra y palabra por palabra de lo que les voy a decir. Cuando terminaba la primera clase, les decía, chicos, chicas, ahora sí ustedes son libres. Luego de esta clase ustedes me dirán, las siguientes clases, ¿quieren venir? ¿No quieren venir? Y me decían, sí, profe, no hay problema. En la forma como usted nos ha planteado, venimos desde la siguiente. Interesante, hombre. Y por ejemplo, uno de los planteamientos era este, que les decía, miren,
Si nosotros queremos en la clase de Jesucristo y el hombre de hoy, queremos ustedes conocerle a Jesucristo y el hombre de hoy, yo no les voy a dar teoría aquí en la clase, más bien sacaremos conclusiones luego de una experiencia que tengamos fuera del aula. Les voy a llevar desde la segunda clase, ya que ustedes me aceptan que sí, que van a venir, les voy a llevar desde la segunda clase a un hospital psiquiátrico. Entonces yo les llevaba en visita al hospital psiquiátrico. Y al llevarles al hospital psiquiátrico, ¿Al de Parcayaco? Al de Parcayaco. Ah, no, bueno, fuimos a unos 2 o 3, pero el de Parcayaco es el que más visitamos. Entonces, obviamente, al llevarles allá, el médico primero les daba información de todos los pacientes. Claro, ahí todos eran quietitos, atentos, porque a todos interesaba oír esas cosas. Y cuando hablaba de los, por ejemplo, de los adictos al alcohol, el médico se pasa esto y aquí, ya vamos a pasar por la sala donde están los adictos al alcohol. Pasamos por esa sala y el médico nos dijo, aquí están 6 jóvenes adictos al alcohol, han perdido un poco el equilibrio, están un poco desequilibrados, pero vamos a ayudarles para que salgan de esto. Entonces ellos veían, constataron, hablaron con ellos y a varios de ellos se quedaron así, medios petrificados, ¿no? Se quedaron asustados. Me daba a mí pena de que en mi segunda clase tenga yo alumnos asustados, pero no asustados del profesor, sino asustados de ver, digamos, esa escena humana. Yeah. Y cuando ya volvíamos, luego de 3 horas de permanencia en el hospital psiquiátrico, al aula de clase, a la siguiente clase, chicos, el que quiera puede salir, ya quedamos en que aquí, o sea, pues, que yo quiero que vengan, pero porque quieren, porque esto les va a gustar y porque necesitan. ¿Pueden salir? A ver, 1, 2, 3, ninguno. Muy bien, gracias chicos, chicas. Vamos entonces ahora sí a hacer los comentarios del análisis y las conclusiones de la visita que hicimos en el hospital. A ver, los jóvenes que vieron ahí, ¿qué opinan ustedes? Entonces ahí se levanta un chico y me acuerdo y me dice, profe, yo estoy realmente asustado porque yo estoy en ese caso. Y solo lo que me faltaría es entrar allá nada más, que me vayan a dejar mi familia allá. Yo estoy tremendamente mal, me siento muy mal. Es más, le pido un consejo que me diga con qué médico podría yo tratarme porque yo quisiera salir de esto. Yo no quiero mañana estar allá como lo que acabo de ver. Hasta hoy no me asustaba porque el alcohol era mi atractivo, pero ahora yo quisiera que, pues obviamente, me ponga en contacto con un médico. Yo quiero curarme, no quiero quedarme así. La reacción de un estudiante. Los otros también reaccionaron de distintas maneras. Entonces, ¿qué le dije yo? Le dije, bueno, pues, miren, jóvenes, Jesucristo está en ese alcohólico que ustedes vieron. En esos chicos alcohólicos, esos son 6 Jesús que pudieron ustedes apreciar. Jesús. Pero dice la materia, y el hombre de hoy. ¿Ese hombre de hoy cuál es? Es esos jóvenes que están ahí. Esos jóvenes que están con consecuencias producto del alcohol o de la droga, que están ahí. Esos son los hombres de hoy. Y Jesús, ¿qué quiere frente a esos jóvenes de hoy? Quiere salvarles. Quiere ayudarles a que salgan de eso. Entonces esta materia es para eso. Jesús quiere, a través de este indigno maestro, de este indigno servidor, solamente quiere que ustedes tomen el camino correcto, que ustedes se salven. Y si yo tengo que llevarles donde un médico, yo me encargo de llevarles donde el médico respectivo, con mucho gusto. Yo con uno sí, los otros no me pidieron, con el que me pidió lo hice. Les llevé donde un médico psiquiatra. Y el médico psiquiatra le trató. Primero le desintoxicó durante 6 meses. Al cabo de los 6 meses, terminó el semestre, vino y me agradeció y me dijo, profe, ya no tomo ni una sola gota de licor. Le agradezco a usted, le agradezco a la materia y le agradezco a Dios, me dijo. Le dije, mira, lo que me interesaba es eso. No tanto que me agradezcas a mí, pero que tú le agradezcas a Dios, porque Dios se hizo presente a través de estos hombres que estaban en esta situación difícil, compleja, se hizo presente para ayudarles a ustedes a que por lo menos dejarles la inquietud de que sí pueden cambiar de vida. Entonces, ese es Jesús y el hombre de hoy. Ninguna teoría les dije, ninguna teoría les entrego yo, ningún papel, documentos, no. El aprendizaje está ahí. De esto van a dar en un examen, pero en el examen ustedes lo que van a dar es no cosas de memoria. En el examen ustedes van simplemente a responder a preguntas de razonamiento, de opinión, que yo les planteo a ustedes. Y así será calificado el examen. Oye Jesús, pero claro, esto es maravilloso, volver a la realidad, pero claro, es un tema tan humano como la religión y que siempre nos toca directamente nuestros problemas. Pero ponte, por ejemplo, ¿qué otras clases has dado tú? En la central, donde yo no tenía que hablar de religión. En la central yo jamás
utilicé un solo término religioso. Todos los términos que utilicé fue dentro de una terminología humanística. ¿Y Es qué decir, dabas en la central? yo les daba en ese tiempo, les daba ética. Ética. Entonces, yo utilizaba términos, por ejemplo, ahí, evidentemente, hacía ver, por ejemplo, ¿no? Pues que ellos alcancen a comprender, por ejemplo, lo que significa un delito, ¿no? Que es la transgresión de una norma, la transgresión de una ley, la transgresión de los principios fundamentales de convivencia humana, ¿no? Que implican, por ejemplo, respeto, que implican urbanidad, que implican simplemente, pues, respetar la opinión ajena, etcétera, etcétera. Entonces íbamos entrando a la ética, yo les dije, mire, la ética olvídese el nombre, aquí vamos a seguir conversando simplemente y vamos a armar grupos de trabajo y cada grupo de trabajo va a traer sus conceptos, sus definiciones de ustedes. No me interesa del autor tal o del autor cual, no, me interesan las opiniones de ustedes. Y esas opiniones tienen un valor tan importante que con esas opiniones ustedes van a ganarse los puntos, ustedes, por las opiniones, pero eso sí, opiniones inteligentes, bien investigadas y opiniones que tengan fundamento y que sean razonables. No una opinión que ahorita se te antoja decir porque para pasar el momento y ya. No, eso no tiene validez, eso es para mí cero. Pero las otras opiniones, esas son las que voy a calificar. Entonces yo lo primero que hice es justo darles una charla de una media hora no fue más. Y luego de esa media hora entramos ya a armar los grupos, ¿no? Armar grupos en 200 era bien difícil, yo sudé mucho ahí, ¿no? Realmente, sí. Bueno, pero ahí a 2, a 3 que eran como los patancillos del grupo, a ellos los llamé aparte nada más. Los llamé aparte, llamándolos aparte, me los metí en el bolsillo. ¿Por qué? Porque les traté con cariño. Y ellos me llegaron a confesar los problemas que tenían, por qué actuaban en clase así. En parte era porque odiaban a varios profesores que les odiaban a su vez a los estudiantes. En parte porque los padres eran divorciados y los padres simplemente pues les daban un tratamiento no equitativo y de absoluto olvido. O sea, habían razones. Entonces yo les decía, mira, si yo estoy en tu caso, les decía, si yo estoy en tu caso, y yo, ¿sabes qué? Yo me volvería a lo mejor más molestoso que tú. ¿Por qué? Porque no sabría cómo sacar pues todo lo que tengo adentro de coraje, de iras y etcétera, etcétera. Así que, fulanito, yo te entiendo. Sutanito, yo te entiendo. Pero ¿sabes qué? Pero eso sí, para que tú te quedes conmigo, yo les entiendo, pero ustedes también van a entenderme a mí, van a ayudarme. Y ustedes van a ser quizá los principales asistentes porque ustedes tienen problemas humanos, van a ser mis asistentes directos. Qué interesante, ¿no? Entonces yo les designé auxiliares de clase. De los 200, creo que más o menos saqué como unos 10 auxiliares de clase, ¿no? Los que más problema tenían. Por eso es que en educación yo pienso que no hay que sentirse contento el maestro porque tú has triunfado con los mejores estudiantes brillantes, inteligentes, que bueno, pues tú has recibido, pero de ellos educación, cortesía, disciplina. Lindo, eso te va muy bien, pues. ¿Qué de raro hay? ¿Qué de raro hay? Como Jesús decía, ¿no? ¿Qué de raro hay? Pues en una de las partes del Evangelio. ¿Qué de raro hay que tú perdones a un amigo tuyo? ¿Qué de raro hay que tú le abraces a un amigo tuyo, a un compadre tuyo? Eso no es raro. Lo raro sería que tú le hables con un enemigo tuyo. Y a ese enemigo tuyo le hagas un favor. Y a ese enemigo tuyo tú le ayudes. Eso sería lo raro. Y eso es lo que pide el Evangelio. Tú sabes que es así, Simón. Entonces, eso es lo que hacía con ellos, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, les daba a los que más complicados eran, hacia ellos les enfocaba mi atención. Los otros, los educaditos, los que estaban quietecitos, los que, bueno, buenas notas, ellos no me preocupaban. De ellos prácticamente yo tenía que de los 200 casi un poco marginarlos, para utilizar un término nada más, no porque quedaban olvidados tampoco. Entonces dejarlos un poquito a un lado y todos los que tenía señalado con asterisco en la lista, todos los que tenían problema, a ellos me dedicaba dentro y fuera de clase. Nadie me pagaba por el tiempo que yo daba fuera de clase, nadie. Solo me pagaban del tiempo que yo daba en clase. Pero yo me dedicaba fuera de clase. Y ahí es donde trabajaba con ellos. ¿Cómo terminé el año? Cuando eso era anual, ahí era por años. ¿Cómo terminé el año con esos 200? Unos 10 creo que se habían ido porque simplemente de esos muchachos que a veces, ya ociositos que bueno, mismo ya al comienzo te abandonan. Dentro del promedio. Dentro del promedio, exactamente. Pero los 190 terminaban conmigo. Y no me terminaban al punto de que cuando me ven en la calle, me digan en la calle, como suelen a veces decir algunos maestros, y me da pena, porque tampoco se justifica que un estudiante trate porque el profesor ha sido fuerte, ha sido tenaz, ha sido impositivo, le traten como quiera. Eso no es justo, no está bien.
Pero a mí, pues en la calle, jamás decirme, este viejo, ahí va el veterano, ahí va el horroroso, ahí va el no sé cuantitos. Cuando se encuentra conmigo en la calle, hasta el día viernes último, se encuentra conmigo médicos, ingenieros, abogados, porque yo he trabajado con todos esos grupos, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es, me tratan así. Unos me dicen, Jesucito. ¿Quién será? Digo, ¿quién eres tú? Y yo fui su alumno. Otros me dicen, profe. Ya, bueno, sé que fue mi alumno por la palabra profe. Otros, Jesús. Otros, doctor. Otros, pero con cariño, ¿no? Permítame darle un abrazo. Abracémonos, no le he visto años de años. Y nos damos un abrazo. Qué hermoso, Yo, ¿no? yo puedo pensar que ese abrazo es un abrazo, digamos, insincero. No. Para mí ya estamos totalmente fuera del aula de clase y es un profesional con el que me he encontrado. Ese es un abrazo para mí que simplemente dice lo que sembré. Claro. Es decir, que aquí viene la parte importante de qué sembramos y cómo sembramos en el aula de clase. Yo he procurado sembrar con mis errores también como humano, porque no es que tampoco he sido yo, o sea, he cometido errores. Al menos al comienzo de mi carrera, pues recuerdo cometí un error, solo voy a contar uno, ¿no? Que es el siguiente. Me acuerdo que una de las chicas del Colegio de la Inmaculada, que estaba molestando con otra, y como era mi primera clase, pues yo estaba nervioso, ¿no? Y todavía chicas. Entonces, pues realmente yo le digo, Los demonios, ¿no? le digo, señorita, por favor, tenga la bondad. Yo les dije muy educadamente, nada. Segunda vez, señorita, por favor, tenga la gentileza, usted no me permite poder dar la clase. Tercera vez, señorita, le repito por tercera vez, usted me interrumpe en la clase, por favor, póngase bonitamente como es debido. Vino la cuarta, a la cuarta reventé, ya no tuve paciencia. Un maestro que no tiene paciencia debe retirarse, creo yo, de la profesión, aunque yo en ese caso no me retiré, pero agradezco que no me haya retirado porque pude aprender mi propia lección. Entonces, ahí pues obviamente al decirle, enseguida le dije, señorita, tenga la bondad, salga de clase. Salga usted de clase, sí, usted salga de clase. Que no sé, salga de clase. Pero con un tono de una voz. Claro. Me dice a mí que yo tengo voz de locutor, y es cierto, porque tengo la voz un poquito fuerte, ¿no? Entonces, con esa voz fuerte, salga de clase. Y entonces, claro, ella tuvo que, agachada la cabeza, salió. Afuera, ¿qué pasó? Se acerca y me dice, profe, quiero decirle que usted fue injusto conmigo. Le digo, ¿por qué? Después de que usted se portó mal y todavía me dice que soy injusto. Me dice, sí, ¿sabe por qué injusto? Porque la compañera mía, es ella la que me pasaba papelitos, me pellizcaba, me molestaba. Yo no era yo solamente le respondía y por eso usted se fijó en mí y en consecuencia mi compañera quedó como que nada y yo sí como castigada. Le dije, niña, por favor, perdóneme. Yo creo que he cometido un error tremendo con usted por no darme cuenta. Perdóneme, fui muy rápido en mi decisión, perdóneme. Pero ¿qué ocurre? El capítulo no termina ahí. Y ella me dijo, sí, no se preocupe, profe. Pasaron 10 años, me encuentro en un curso cuando yo era profesional y cuando ella también era profesional. Y me dice, oh, qué gusto de verlo, nos abrazamos, todo. Termino la semana y al terminar la semana, que digo comportamiento organizacional, termino y me dice, le agradezco por todo, estuvo muy bonito, pero ¿sabe qué? Hasta hoy no me olvido. ¿Por qué tuvo usted que sacarme de clase? ¿Por qué tuvo usted que sacarme de clase cuando me sacó en el colegio? Me pregunta, como un poco resentida. Ay, mija, le digo, pero a esta hora que usted me pregunte eso, le digo, ¿qué le puedo decir? Estaba aprendiendo, pues. Discúlpeme, una vez más le digo, discúlpeme. Bueno, y pasan otros 10 años más y me vuelvo a encontrar con ella misma porque ella me ofreció que ya se iba a olvidar, que ya no me iba a repetir lo mismo. Y luego de 10 años, cuando estaba en el Instituto Geográfico Militar, y yo les fui a dar ahí, por pedido del coronel, unas charlas, termina, me dijo lo mismo, que está bonito, que todo, pero al final me vuelve a decir lo mismo. Entonces le digo, niña, pero vea, usted ya es señora, ahorita ya es profesional, es señora, no sea malita ya, olvídese de eso. Yo sé que cometió una falta gravísima, ¿no? Pero por favor, olvídese. Entonces me dijo, sí, que de esa vez quedaba olvidado. No me he vuelto a encontrar, pero creo que ojalá, pues, si me encuentro, no se repite el asunto, ¿no? Entonces, ese es un hecho que yo quería contar en este momento. Pero permítanme que hay otro hecho que igual no quisiera pasarlo en alto, y es el siguiente dentro de la historia. Que hubo una estudiante en el Colegio de América, y en ese Colegio de América, pues, este estudiante era un horror todo el año, ya estaba en sexto curso. Los papás, cada uno ya se iba a divorciar, iba a coger diferente pareja, etc. Y entonces, bueno, pues la pobre chica era un desastre, inteligente, pero un desastre. En el examen ya final,
le encuentro que yo me doy la vuelta y estaba copiando, ¿no? Yo me di cuenta que estaba copiando. Entonces había puesto pues aquí un poquito al filo de la falda como para que nadie le pueda reclamar. Le había puesto un papel, una polla, ¿no? Que decíamos en ese tiempo. Y ahí estaba todo el contenido. Le dije, mija, tenga la bondad. Usted no va a dar ahora el examen, salga de clase, después hablamos. No se preocupe, afuera hablamos, pero no va a dar el examen. Entrégueme el examen. Me entregó. Afuera le reclamé y le digo, mija, después de que de mi parte me he portado como un papá para ustedes, les he dado confianza a todo el curso porque yo era dirigente de curso. Y ahora que usted me haga esto, me defraudó. Yo 1000 veces hubiera preferido que me diga, no sé la materia, profe, tómeme en otro día. Y yo le decía, encantado, no hay problema, con mucho gusto. Pero no que le caiga en una mentira, porque eso quiere decir que yo he sembrado mentira. No sé, no puede ser. Entonces, bueno, dije, yo le ayudo. Pero le hice pensar, se arrepintió, lloró la chica y tocó los exámenes de grado. En el examen de grado, pues ella, obviamente, en mi materia, se quedó en 6 materias. De las 6 materias, una de ellas era mía, cívica, en donde eran conceptos simples, sencillos. Y pues sacó conmigo 1 sobre 20. 1 sobre 20. Se quedó para septiembre en ese tiempo. Al quedarse para septiembre, bueno, yo le dije algunas cosas, en fin, le ayudé todo como pude para que en las otras materias también se dedique, etc. Sus padres estaban a punto ya de divorciarse. Vino el examen, ese último, ya en septiembre. Y entonces, más bien lo anterior no fue, fue el examen este de 1 sobre 10, 1 sobre 20, que sacó en este final. Ahí está un poquito mi error. Entonces, en este final saca 1 sobre 20. Y necesitaba sacar 19 sobre 20 conmigo. Vi las demás materias, las 5, en 4 ganó ya. En una matemáticas le faltaba 1 punto, y más la mía que le faltaban 18 puntos. Entonces digo, Dios mío, ¿qué hago? Y yo digo, ahora sí voy a apelar al profesor de matemáticas, primerito a él, para que ese puntito 1, pues yo le digo, oye, tú que eres un gran maestro, le digo, un poco le moví la parte psicológica, ¿no? Yo que eres un gran maestro y todo, te caracterizas y que por 1 punto le hagas perder a unas... No, pero es que fueron varias materias. No, le digo, si en las otras materias ya ganó, está ganada. Pues falta en tu materia. Por favor, a ver si puedes ese punto subir. Y allá me dijo, ya, le subo el punto. Subió el punto, estaba arreglado. Y le llamo a la chica, le digo, está todo arreglado, menos conmigo. Le digo, verá lo que voy a hacer. Cogí la lista. Entonces, en mí tenía 1 sobre 20. A ese 1 yo le agregué el 9. Le digo, te quedas con esta nota, 19 sobre 20. Se quedó asustada. Dice, pero me está poniendo una cosa que no me corresponde. Le digo, verás, mija, solamente te digo lo siguiente. Por cívica, no te voy a truncar tu vida. Si hoy no apruebas, mañana ya es la graduación. Y tu padre dijo clarito, que si tú no ganas ahora, te olvides, que te dediques a servicio doméstico o lo que sea, pero que te olvides de la universidad. ¿Quieres que eso ocurra contigo? Que se friegue tu futuro, que se vive toda tu vida. Los conceptos de cívica, yo te voy a dar unos nombres, puedes ir a la biblioteca, te aprendes, en algún ratito llena ese vacío y ha arreglado el problema. Pero ciertamente que por mí, yo te funda tu vida, le digo, delante de Dios, al que tanto quiero, voy a hacer lo siguiente. Lo que acabo de hacer, 19, con esta nota pasas. No digas absolutamente a nadie, porque el rector era mi amigo. Digo, si el rector sabe, me elimina, me bota. Pero no digas a nadie, solo sabes tú y Dios, que obviamente es testigo de esto. Te quedas con el 19, has ganado, mañana a la ceremonia final. Y deseo que te vaya muy bien en tu carrera universitaria. Y yo me puse delante de Dios, Simón, porque a mí ante todo de las cosas humanas no me importan, pero de las cosas que tienen que ver directamente con Dios sí me importan, ¿no? Es decir, que Dios sepa que he obrado mal, es algo que para mí no puede ser. Pero yo tenía la conciencia totalmente tranquila y la sigo teniendo ahora, hasta este momento, de que lo que hice muy bien, porque yo fui en ese momento un maestro, además de todo lo que le ayudó en el año, en la parte de consejo, etc. Fui un maestro que le ayudó humanamente a que esta señorita pueda seguir adelante su vida. Ella se hizo trabajadora social y ayuda muchísimo como trabajadora social. Hoy es madre de familia y realmente sé que lo que hice muy bien, aunque nadie más lo haya sabido. Dios, ella y yo, y ahora ustedes. De tal manera que y los televidentes, además. Los televidentes, qué hermoso, qué hermoso testimonio, ¿eh? Doctor, ha pasado el tiempo volando. Sí. Le volveremos a invitar, ha sido muy agradable realmente escucharle. Quería en la parte final nomás de esto, porque va a haber una segunda o tercer capítulo seguramente dentro de las entrevistas. Con mucho gusto. ¿Cómo los profesores, los docentes actuales
no deben de confundir este amor y cariño del que estamos hablando, que es respeto, sabiduría, firmeza, entendimiento, con hacerse panas, digámoslo así, dentro de ese modo, dentro de esa palabra, con los alumnos, porque a veces confunden eso. Así es, el amor y cariño. Sí, ¿cómo no? Y es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Así es, e inclusive algunos, a lo mejor hasta yendo a otras prácticas ya Así inmorales, es, ¿no? Exactamente. Bueno, yo diría simplemente, depende de la formación. Si tenemos maestros bien formados como maestros, no va a ocurrir eso. Y a su vez, estos maestros que ya traen una formación de casa, ¿cómo se formaron en la casa, en la familia? Ese es el otro punto vital. Si en la familia se formaron como corresponde que se formen, no va a pasar eso. Pero si desde la familia, que desgraciadamente hoy está tan pues, ¿cómo diría?, tan complejamente siguiendo caminos un poco difíciles, ¿no? Porque la familia está un poco destruida, ¿no? No puedo decir así. Caminos que no son normales. Caminos que son normales, exacto. Entonces, pues evidentemente las consecuencias van a ser, por ejemplo, que sería lo que usted acaba de decir. Pero si tenemos a un ser humano bien formado en la familia, con una familia que sepa formar, con unos padres que sepan formar, los primeros maestros son los papás, no se olvide usted. Y luego un maestro que en toda la carrera de formación fue también muy bien formado, esto no se va a dar de ninguna manera. Y se va a dar solamente la aplicación de la pedagogía como amor, a través del amor, ¿no? Y ese amor no va a ser confundido. En mi caso personal, perdón que a lo mejor de pronto me esté alabando, pero en mi caso personal nadie confundió mi ayuda, esta señorita que le cuento, jamás ella confundió que yo le haya dado pues esta misericordia, este amor, porque de pronto yo tenía algún interés en ella. Para nada. Ella y de todos, hombres y mujeres. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que primero preguntarnos, y con esto termino, los maestros, para seguir el camino de maestros, lo primerito, antes que título, antes que preparación, antes que nada, ¿tengo vocación para maestro? Si la respuesta es sí, yo diría, adelante en la formación. Pero si la respuesta es no tengo vocación, aunque usted me presente el título de doctor, magíster, PhD en ciencias de la educación, yo no creo en ese señor porque me presente esos títulos. Creo porque él tiene vocación y porque él, digamos, se ha transformado en un maestro, que no es cualquier término. Entonces sí, bienvenido al campo educativo. Esta historia continuará. Continuará, sí. Muchas gracias, Jesús. Sí. A ti, Simón, muchísimas gracias. Lo mismo, arquitecto, a usted tan amable, tan gentil. A la orden, y va a ser invitado nuevamente para poder hablar de esto. ¿Cómo identificar esa vocación? Cuando te dicen, Perfecto. ¿Tienes vocación de maestro? Esto. ¿Cómo identificar? Porque a veces uno se dice, quiero ser arquitecto, sí, quiero ser doctor, quiero ser bombero, los niños. ¿Cómo no? Y uno se encamina, a veces incluso por alguna presión familiar. ¿Cómo identificar esa vocación? Ese será uno de los otros temas que trataremos. Y es un gran capítulo ese es un nuevo capítulo. Seguramente nos llevará todo otro programa entero, pero será justo y necesario, como se dice. Doctor, muy gentil. De mi parte, a Telesucesos, gracias porque el que dé apertura pues, a este tipo de diálogos o simplemente de conversaciones tan importantes, eso indica la calidad del canal. Y también pues a Simón, mi antiguo maestro, y él sí es un maestro, pues igual gracias por la confianza que ha tenido y la bondad de invitarme, y a usted, arquitecto, igualmente de recibirme acá. A todos, mil gracias. Doctor, hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Me he quedado muy contento, sí. Así es. Amigos, esta ha sido una entrevista que la hemos conducido con el doctor Simón Espinosa Cordero y nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jesús Aguinaga Zumárraga, de tantos años dedicado a la docencia y a la decencia sobre todo, que ahora tanto nos hace falta. Y su otra pasión, el tema de dedicarse también a esa entrega a la religión católica, al servicio a los demás. Así que un invitado catalogado, y como lo dijimos, esta historia continuará y volverá a ser invitado a nuestro programa con todo gusto. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.